Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con totopos y picante, porque hoy hablamos de la próxima gran elección del continente, la de la presidencia de México. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 31 de mayo. Este domingo México elegirá a su próxima presidente, que sí o sí va a ser mujer. Las dos punteras son Claudia Sheinbaum, la aspirante del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, y la otra es Xochitl Gálvez, de una coalición opositora. También se van a elegir a 20,000 representantes a cargos públicos. Y la campaña está permeada por una andanada sin precedentes de la violencia narco, que ya deja más de 400 aspirantes asesinados. Así México no nos quede al lado, Colombia tiene los ojos puestos allí y tenemos realidades similares. Además, temas que nos impactan, como la migración y la lucha contra el narcotráfico, pasan sí o sí por lo que suceda este domingo en México. Hoy hablamos de por qué nos tiene que importar esta elección. Juanita León es la directora de La Silla Vacía y estuvo en México justamente viendo este panorama. Hola, jefe. Hola, Tatiana. La elección le decimos que es inédita porque muy pocas veces en elecciones presidenciales en el mundo vemos a dos mujeres compitiendo por la presidencia y con posibilidades. Háblanos un poco de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez. Tuve la oportunidad de entrevistar a Xochitl Gálvez, que es una mujer sorprendente en muchos sentidos por su historia. Ella es indígena, creció en unas condiciones de pobreza muy grandes, de violencia intrafamiliar. Casi que se escapó de su pueblo hacia Ciudad de México. Allá estudió, se volvió ingeniera y se volvió una empresaria cuando se graduó, una empresaria del sector de tecnología muy exitosa. Hizo varios de los edificios inteligentes de México más grandes. Y siendo una empresaria se dedicó a la política. Y Claudia, que es la candidata del presidente Andrés Manuel Obrador, es también una científica, es física. Y Claudia se ganó el Nobel por el informe de cambio climático que hicieron hace unos años. Fue alcaldesa de México. O sea, ambas vienen de la ciencia. Y en un país con una tradición machista como México, que tener una presidente mujer pues es algo muy novedoso. Otra de las cosas inéditas de esta elección es la intensidad de la violencia política. Desde 2023 hasta hoy han sido asesinados 44 aspirantes a cargos públicos, más de 130 funcionarios estatales. ¿Cómo lees esa situación comparado con Colombia, que no hemos tenido esos niveles a pesar de también ser un país muy violento? Sí, Tatiana, realmente eso me impresionó mucho en el viaje, ver la cantidad de casos de violencia política. Entrevistamos a una candidata súper joven de 25 años en Cuernavaca que se llama Gabriela Gorostieta. Y ella le acababan de asesinar el tío hacía 3 días, wow, que estaba poniendo pancartas en el pueblo ahí en Cuernavaca. Y después fuimos a hablar con el encargado del Consejo Nacional Electoral de Cuernavaca, y entonces él dijo, bueno, perdón si no puedo contestar todas las preguntas porque llevo 5 días en el cargo, porque a mi antecesor lo mataron la semana pasada saliendo de aquí, de esta oficina en la que estábamos. Wow. Y pues era muy impresionante. ¿Y esa violencia viene específicamente por la violencia narcotraficante? Sí, esto es puras las bandas criminales, narcas, pero también es una consecuencia de la política de seguridad de AMLO, que AMLO la definió como abrazos y no balazos, pero que ya analizado un poco más a fondo consiste en aproximarse, en equiparar la política de seguridad con la política social. O sea, sí, para AMLO la política de seguridad es la política social. Y eso pues ha permitido que los grupos armados vayan ganando un control territorial a nivel local muy grande, que pasa factura ahora en las elecciones, que es cuando se vuelve como a renegociar el poder entre lo criminal y lo legal. Me recuerda mucho al caso de Tuluá, que reporteamos en las elecciones regionales. ¿Ves algunos espejos con Colombia en esta situación? Sí, Tatiana, yo siento que Colombia tiene mucho que aprender de lo que está pasando en México, porque esta política de no enfrentar directamente a los grupos armados, sino pensar que vía la política social tú vas erradicando la violencia,
pues le abre unos espacios a los grupos criminales grandes que van ganando espacio a punta de la extorsión, y llega a un punto en que van ganando un control y una gobernanza en el territorio que les permite imponer el candidato, y el candidato que no se somete, pues lo matan o lo destierran. Creo que hay otro paralelo o algo de lo que podemos aprender, y es que por lo del fentanilo los precios de la amapola han bajado muchísimo para la producción de la heroína, y entonces muchos de estos grupos narcos que vivían de la amapola han comenzado a incursionar en los contratos, o sea, quieren apoderarse de los contratos de obra pública. Entonces creo que ahí hay 2 lecciones para Colombia grandes. Aún así, esa situación de violencia tan arraigada que hay, lo que estamos viendo en titulares casi todos los días, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un presidente tremendamente popular y va a salir con una popularidad de casi más del 70%, que es algo muy raro para un mandato de 6 años. Sí, Andrés Manuel Obrador es un presidente muy popular y muy populista, y ambas cosas creo que explican también que su candidata seguramente va a ser la próxima presidenta. Es un presidente muy efectivo en términos de la política social, en términos de, por ejemplo, dar bonos en efectivo a los mexicanos, a millones de mexicanos, les dan subsidios en efectivo, y eso ha sido pues muy importante como un determinante de su popularidad. Y al mismo tiempo una persona extremadamente autoritaria que ha atacado la libertad de prensa, usa su programa de las mañaneras para estigmatizar a sus oponentes. Entonces es una persona muy paradójica, porque por un lado tiene una estrecha conexión con el pueblo y por otra es una persona muy poco democrática a otros niveles. ¿Cuál es, digamos, la sensación? Hay ambiente electoral, seguramente faltan 3 días, pero ¿cuál es ese ambiente que tú pudiste notar en votantes, en colegas, en funcionarios de cara a la elección de este domingo? No puedes caminar media cuadra sin ver 14 afiches de todos los candidatos, sobre todo los de Morena, el partido del presidente. Ves muchísima plata, pero muchísima plata en propaganda electoral. Y al mismo tiempo había una sensación de polarización en la sociedad muy impresionante. Muchos activistas en contra de AMLO, mucho miedo en los candidatos por los temas de seguridad. O sea, era como una sensación de que no te podías como sustraer del ambiente político y la sensación de que estas elecciones eran muy importantes, y al mismo tiempo que ya estaban un poquito ganadas por la candidata del presidente, pero había una sensación de zozobra a muchos niveles y una sensación de inseguridad muy grande. ¿Por qué nos tiene que importar la elección de este domingo para Colombia? De lo que viene aquí en adelante, tenemos muchas cosas en común. Sí, yo creo que México y Colombia tienen unas historias, pues en muchos sentidos muy diferentes, pero en otras como unos destinos similares por la influencia que tiene el narcotráfico en ambos países. Entonces creo que eso es algo que nos une, y lo otro es que yo me di cuenta estando allá que AMLO es como un piloto para Petro. O sea, mucho de lo que Petro quiere hacer, AMLO ya lo hizo, o sea, desde la reforma a la salud hasta el tema de los jóvenes en paz, el tema de cómo entienden los subsidios, el tema de la aproximación a la política de seguridad. Incluso lo del tren Maya se parece al que quiere hacer Petro entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces me pareció que era muy interesante ver también de dónde salían algunas de sus ideas. Juanita, gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. El gobierno de Colombia no enviará observadores electorales a las presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio, confirmó la Cancillería. Ni el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente va a cerrar el Congreso. Ese fue el mensaje que le tocó mandar a la Casa de Nariño ante supuestos rumores de que eso iba a suceder. Y hoy arranca un paro indefinido en el Ministerio de Trabajo. Varios sindicatos denuncian incumplimientos de la ministra y líder sindical Gloria Inés Ramírez. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz puente!